Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde promovemos para el apoyo a la comunidad la investigación que se realiza en esta institución, particularmente en el cuerpo académico de Cultura y Personalidad. En esta ocasión me da mucho gusto recibir con nosotros y le agradezco de antemano que haya aceptado esta invitación a la maestra Alicia Carranza Sánchez, que se ha dedicado mucho tiempo ya a trabajar en el área de problemas de aprendizaje, lenguaje con niños. Pues este canal, como lo acaba de escuchar, tiene el objetivo central no solo de difundir lo que hacemos de investigación y de trabajo terapéutico en esta facultad, sino de apoyar a la comunidad, realmente de brindarle una posibilidad de intervención, ¿verdad?, con sus hijos o con ellos mismos para solucionar alguna problemática que se presente. Y bueno, este tema es algo fundamental. Yo creo que si hay alguien a quien apoyar en esta vida es a los niños. Ojalá que tengan una vida más amable que la que muchos hemos llevado, ¿no? Entonces, pues bienvenida, muchas gracias. Y quisiera yo, pues la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas de aprendizaje o trastornos del lenguaje que usted recibe? ¿Nos podría explicar un poco más a fondo en qué consiste? ¿Qué es esto, por favor, para nuestros seguidores? Muy bien, bueno, ¿cuál es un problema de aprendizaje? Básicamente se centra o son los pequeños remitidos porque no tienen el mismo rendimiento que el resto de sus compañeros. Es un niño que no tiene o guarda las calificaciones o comportamientos que le está exigiendo pues el entorno académico, la maestra en particular. Y encontramos que, bueno, pues los niños tienen problemas a la lectura, a la escritura, al cálculo, hay problemas de atención en su memoria y que de una otra manera ya al final, cuando estamos buscando una calificación, el pequeño se ve afectado porque no tiene esa exigencia o ese rendimiento o no da el salto como el resto de sus compañeros para integrar los repertorios correspondientes o que se solicitan a su edad. En la condición del lenguaje, básicamente hay un problema importante de comunicación que no le ha permitido al pequeño, pues obvio, va afectando su aprendizaje, su integración social, su participación y entonces se ve limitado en el ingreso de repertorios, ¿no? Pues ha mencionado cosas muy interesantes en términos de lo del aprendizaje y el lenguaje. Yo sé que no hay un origen único para todos, pero ¿nos podría comentar cuáles son los principales puntos o focos de origen de esta serie de trastornos que ha detectado usted a lo largo de su práctica profesional, tanto en el Centro de Atención Múltiple al que usted pertenece como en esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, por favor? Bueno, alguna situación importante que hemos encontrado es la detección tardía. Papás en casa no se han dado cuenta que algo está ocurriendo con el pequeño y entonces es cuando entran en contacto con las instituciones educativas que la escuela dice, bueno, el niño está teniendo algunos problemas o algunas dificultades que no se han atendido en tiempo y forma. Y entonces el papá dice, bueno, no me había yo dado cuenta o desconocía o no sabía cómo atenderlo, no sabía dónde asistir. Y entonces es hasta que llega a una institución educativa que es el docente quien finalmente informa al padre en muchas de las ocasiones que el niño está cursando con un problema que, insisto, no se ha atendido en tiempo y forma. Ah, caray, entonces, pero ¿cómo es posible que no se dé uno cuenta de que el hijo tiene problemas de aprendizaje o incluso trastornos del lenguaje? ¿Es posible esto o más bien es una ignorancia, un desconocimiento por no saber a dónde acudir o qué hacer con este tipo de niños? ¿Qué es lo que usted ha detectado? Bueno, se mezclan ambas situaciones. Alguna situación importante es de que el papá asume que la conducta del pequeño es la conducta normal, no tiene como un parámetro de referencia. Se me ocurre hijos únicos o primeros hijos, el padre asume que esa conducta es algo normal en el niño y entonces no lo ha detectado. Por eso es que cuando entra a la escuela, la maestra es la que le dice, bueno, es que esto que hace tu pequeño no es lo que debiera hacer, o le falta hacer otras cosas, o no es lo normal que hable así, por ejemplo, ¿no? Y el papá dice, bueno, es que como hablaba así, pues yo lo dejé, ¿no? Finalmente yo lo entiendo, se puede comunicar conmigo y entonces lo dejamos pasar. Es como el clásico que uno dice algo mal y sin embargo dice uno, pero me entendiste, ¿no? Y entonces, o sea, el código de comunicación que se establece entre ellos, este vínculo, no permite detectar que hay un problema, ¿no? Pero entonces, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a nuestros seguidores para que puedan detectar a niños con algún problema de aprendizaje o algún trastorno del lenguaje y que no se deje pasar el tiempo para que pues sea atendido
de manera adecuada en tiempo y forma, ¿no? ¿Cómo detectar a estos niños? Bueno, yo en muchas ocasiones les recomiendo a los padres ingresarlos de forma temprana a alguna institución, las guarderías o el primer grado de preescolar. Nos ayudaría a detectar cuando son hijos únicos. O cuando son hijos primeros, ¿no? Cuando ya son hermanitos o ya tienen otros hermanitos, casi siempre el padre se auxilia de la comparación. Ah, es que este hace esto y el otro no hace alguna otra cosa. Entonces eso como que les da un referente y dice, ah, creo que mi niño no está tan bien, o lo sospechaba al menos, ¿no? Cuando el niño no realiza algunas actividades que al comparar con algún otro niño, al padre le resulten diferentes, sí sería importante que buscara. ¿Actividades como de qué? Como que tipo, hay niños, por ejemplo, que no hablan. Y el papá le soluciona el problema. No habla, pero yo le resuelvo, yo le doy, Es que él quiso decir, es que él necesita, y entonces el papá se vuelve un traductor. O sea, es obvio que yo estoy tomando la palabra por el niño, entonces no estoy detectando que él necesita hablar, ¿no? Yo le resuelvo. Se me ocurre que si no puede hacer las operaciones, casi siempre los papás asumen que el niño es flojo, y así es como lo... No puede escribir, es que es un flojo. No puede leer porque es un flojo, y no puede sumar o restar porque es bien flojo, ¿no? Es increíble, es que esos son elementos culturales, ¿no? Sí. Que la gente trae instalada y que cree que, o sea, porque es flojo no lo hace, ¿no? Sí. Cuando en realidad tiene un retraso, o sea, una mala ejecución de estas habilidades. Y en términos de aprendizaje, ¿cómo se da uno cuenta de que los hijos no están aprendiendo bien? Bueno, básicamente porque la maestra hace la retroalimentación. Dice, ¿sabes qué? Es que el niño debió haber hecho esto y esto y no lo ha logrado. El problema es de que en ocasiones el docente dice no lo ha logrado, pero tampoco auxilia mucho en el cómo hacerlo. Y entonces de momento la mamá dice, bueno, ¿cómo lo hará? Pues repitiendo, ¿no? O castigando, lesionando al niño cuando el niño no tiene a lo mejor los prerequisitos o la información previa que le permitirá acceder a este nuevo repertorio de forma más noble o más amable. Oiga, maestra, pero usted menciona que a la maestra. Yo me pregunto si esto de problemas de aprendizaje se detecta exclusivamente hasta que se entra a la escuela o se puede detectar anteriormente. Se puede detectar de forma previa. ¿Cómo? ¿En qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta en que el niño no hace lo que debiera hacer, comentaba yo hace un momento, en tiempo y forma. Para el papá primerizo es muy difícil porque efectivamente no hay un parámetro de comparación. Pero al papá que tiene un hijo previo, de momento dice, es que su hermanito ya hacía o porque su hermanito no hace esto. Y entonces de momento esa comparación de como una forma primaria le ayuda al papá a darse cuenta que el niño no está cursando de forma correcta lo que debe ser. Les gana muchas veces el afecto. El papá en algunas ocasiones dice, es que está chiquito. Ya después, y entonces... Muy consentido. Sí, aquí hay una situación que llego a comentar con los padres, aquí hay un problema importante, no hay una escuela para ser papá. Claro. Y casi siempre se aprende a partir del ensayo y el error. O sea, ya me di cuenta que lo hice mal, híjole, ya lo corrijo, ¿no? Sería como muy noble asistir, ya hay en muchos lugares donde se ofertan escuelas a padres, sería muy noble asistir como a una situación en este sentido, claro, que le permita al papá tener como mayor conocimiento de la condición de un pequeño, ¿no? Sí, sería muy, muy padre, además que pudiéramos tener una escuela donde no nada más se dijera escuela para padres y te inculcaran cuestiones morales, sino también de observación de los hijos, de detección de falta de habilidades o de retraso en la presencia de algunas conductas a temprana edad, ¿no? O sea, para poder intervenir y tener alguna alternativa de solución al respecto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno tiene a un niño con problemas de aprendizaje, porque vamos a dividir ahorita, con problemas de aprendizaje específicamente, que no capta la información, que no sigue las instrucciones, que no cumple con sus actividades, que tiene un retraso, por ejemplo, para trazar las letras, no sé, o sea, yo sé que hay miles de diferentes trastornos, ¿no? O sea, problemas de aprendizaje, perdón. Pero ¿qué puede uno hacer como una forma de intervenir de manera temprana con los hijos cuando uno detecta, aparte de ir al especialista? ¿Qué recomendaciones tenemos como para hacer en casa? Bueno, primero poner atención y conocer a tu hijo. Exacto. O sea, de momento hacemos todo como muy a prisa y no nos damos cuenta que algo está ocurriendo. O sea, nos quedamos como con la parte como muy superficial. Si yo estoy cercano a mi chico, yo me doy cuenta que, por ejemplo, no se sabe abotonar las agujetas, o que le cuesta mucho trabajo abotonar, o que no puede subir el cierre, y de momento, no te lo subas, yo te lo subo, yo te abotono, y entonces de momento lo resuelven, pero no ponen atención. Es un detalle como esos que se me ocurre muy sencillo. Sí. No logra y no logra, y lo intenta y no logra. Y entonces si tú estás atento a tu pequeño, te darás cuenta
que le está haciendo difícil hacer esa tarea que le solicitas, o que a pesar de que ya le has mostrado cómo, le has modelado, le has permitido que él vaya teniendo un acercamiento, no logra consolidar ese repertorio. Se me ocurre el niño que no puede escribir, ¿no? Claro. O que invierte las letras. Te voy a decir una cosa, hay una situación como bien interesante. Al niño en edad preescolar se le solicita la condición a la lectura y escritura. Ajá. Pero de charla con algunos otros colegas, hablábamos de la condición específica de una madurez neurológica para escribir. Y decíamos, si no se tiene a los 5 años, o no todos lo tienen a los 5 años. Sin Claro. embargo, al niño se le somete y se le presiona, tienes que leer y escribir esa edad. No estamos listos. Claro, esto es muy orientado a la parte motora, ¿no? En términos cognitivos, ¿cómo uno detecta y qué puede uno hacer? ¿Cómo detectar? El niño no puede acceder al repertorio que le está solicitando de forma importante, le cuesta mucho trabajo. No es lo mismo el que el niño, a ver, explícame, lo trata de hacer, tiene un error, lo vuelve a intentar y lo logra, sino el niño que ya indicó una vez, otra vez, y hago la tarea lo más sencillo y el chico no logra acceder. En ocasiones no tiene ni el tiempo de atención, por ejemplo, ¿no? Le das una instrucción y el niño ni siquiera logra seguir la instrucción completa. Y entonces me estoy dando cuenta, vuelvo a lo mismo, es que es un desobediente, ¿no? El ponerle el letrero al niño, lo descalifique, Claro, nos, una etiqueta. nos impide hacer algo más, ¿no? Es Ajá. un desobediente, a ver, es un desobediente, igual y no te escuchó, igual y no tuvo la atención, igual y los términos que estás empleando son muy complejos para él y entonces Claro. no accede a la conducta que tú quieres que el niño exhiba o al repertorio que tú quieres que exhibe. Y entonces de momento, ¿cómo sabes tú que está teniendo un problema? Por el tiempo que le estás dedicando. Debes dedicarle tiempo y entonces darte cuenta que la tarea es muy compleja para él. Tendrás que ir haciéndola menos compleja para que logres ver dónde se quedó atoradito. Y entonces eso le ayuda. Esto me lleva a pensar que de verdad que la educación de los hijos requiere de la participación de los padres. Siempre. No hay vuelta de hoja. Eso de que el papá trabaje y la mamá también y el tiempo de calidad es mejor que la cantidad, yo creo que es un error. Yo creo que necesitamos cantidad, dedicación y calidad. Porque los padres lo que hemos estado haciendo es dejar de lado el contacto con los hijos. Y entonces esto puede repercutir, ¿no?, en problemas de aprendizaje, incluso problemas de lenguaje, porque serían manifestaciones también de esa soledad que el niño siente, ¿no? ¿Qué tan fuerte en su práctica profesional ha sido este contacto con esa falta de atención en el niño? ¿Sí es algo presente en los problemas? Sí, es algo mucho más común de lo que pudiéramos considerar. A nosotros nos llega la consulta y en ocasiones, te voy a ser honesta, inicia la consulta, termina la consulta y nunca conocimos a la mamá. Ah, ¿no tanto así? Tanto así. ¿Y Conoces entonces quién trae al niño? al abuelito, la tía, la abuelita, algún familiar. Pero hay ocasiones en que no conocemos a la mamá. Entonces, O al papá. es que fíjate que alguna vez hemos estado comentando aquí en el seminario de maestría y de doctorado que uno de los problemas más fuertes que tenemos que resolver los seres humanos es la sobrepoblación. Y bueno, pues esto se ha dado porque todo el mundo se aparea y tiene hijos, pero muchos saben que no nacieron para ser padres, que no aceptan tener un hijo y dedicarse a él para cuidarlo, criarlo, educarlo, enseñarlo, favorecerlo, ¿no? O sea, no se actúa con amor, porque el amor no se demuestra que te vas a trabajar, vienes y le compras juguetes, vienes y no, de verdad que no. Estamos generando niños sin amor, ¿no? Sí. Y eso es muy fuerte, llega muy frecuentemente a la consulta. Se llega muy frecuentemente a la consulta. Es un niño que no traen a la consulta en ocasiones como por cubrir una condición social, como una demanda escolar, pero no hay la calidad de, a ver, siéntate con él. Yo le doy la instrucción, le digo, haz esto, le modelo, me observa y le digo, tarea en casa, se me ocurre. Y entonces la mamá dice, sí, trabajamos, déjame ver, no logro observar porque no se consolida el repertorio. No tiene la menor idea. O sea, no trabajan con el niño. O sea, el niño te dice, ¿trabajaste? Sí. ¿Qué hiciste? Esto y esto y esto. Pero el niño lo hace solo. No puede ser. Entonces, a la consulta se llega más por una demanda escolar, más que porque yo noté algo en mi hijo, porque pues ni lo conozco, ni cuenta me había dado. Entonces, falta de atención también. Por supuesto. Te decía lo de las escuelas porque yo lo digo, ¿no? O sea, es imposible que tú no hayas notado que tu chico no esto. Te voy a decir que hay gente que llega a la consulta y dice, es que no habla bien, ¿quién te dijo? La maestra. Y entonces pasa a la entrevista, a la evaluación, el pequeño lo evalúas y el niño habla perfectamente. Dice esto, a ver, espérame, la maestra dijo que tú, y
¿y tú qué dices? Pues es que la maestra me dijo, y dices tú, bueno, pero tú no lo ves. O sea, la maestra le dijo, pero yo no sé, o sea, por eso lo traigo. Por eso lo traigo. Y entonces velo tú y te digo... Pero en realidad no es porque me interese tanto el hijo, o para evitarse la culpa paternal o maternal, lo traen como para decir, ya lo llevé, pues ya ahora... Y además, fíjese, maestra, que yo he notado que mucha gente ha tomado las escuelas como guarderías más que como centros de formación cívica, ¿no? O sea, se lleva a los hijos y no importa cómo vayan brincando, que pasen materias, con eso más que suficiente para no sentir esa culpa y también para deshacerse del cuidado de los niños durante un tiempo, ¿no? En el día. Oiga, y esto es con los problemas de aprendizaje. Yo no quiero parecer tonto, pero también se da en el caso de los problemas de lenguaje, que haya este tipo de problemática personal en los niños, que lo hagan porque no practican el habla con sus padres, porque, no sé, me doy a entender, o sea, no tienen afecto. Sí, no tienen como ese contacto. Le comento, bueno, finalmente los chicos empiezan a hablar y el papá se le hace como graciosa una mala articulación, ¿no? Y le digo, a ver, pero el resto no lo entendemos, porque no lo corriges. Te escucha chistoso. Dices tú, bueno, sí, pero ¿y los demás? Necesitas ayudarlo. Y en ocasiones el proceso terapéutico ni siquiera es tan largo. O sea, con que le digas al papá, siéntate a la altura de él, habla directamente con él, dale algunas correcciones, y el papá dice, wow, no. Si es que no es wow, es que con que le hubieses dedicado tiempo suficiente como para estar con él, ni siquiera hubieses tenido que llegar aquí, porque el problema en ocasiones ni siquiera es tan grande, ¿sí me explico? A ver, en términos de porcentaje, ¿qué tanto se dan estas problemáticas de origen orgánico? O sea, un problema, no sé, tal vez de lóbulo temporal, parietal, no sé, o sea, alguna cuestión cerebral. ¿Qué tanto es el porcentaje en este tipo de niños con este origen? ¿Y qué tanto es con una falta de afecto, de cuidado, de resguardo, de educación familiar, de falta de atención? Yo diría que como fácil con un 75% de falta de atención. Más que un problema mentalmente orgánico. Sí. Esto es alarmante, porque se está presentando pues ahorita hablamos del caso Estado de México, probablemente en México en general, pero sí hay que estar muy alerta. Esto es una situación alarmante, porque a los hijos se les está dejando abandonados, digamos, se les están dando recursos materiales, apoyos de este tipo, pero no se les está generando la atención, el amor que requiere un niño para crecer sano. Y luego nos quejamos que hay delincuencia, que se drogan, que son rebeldes, que no hacen caso. Pues si te están reclamando de esa manera, que nunca los tuviste en cuenta. ¿Qué hacer, maestra, en este caso? ¿Qué recomendaciones para nuestros seguidores? Te voy a comentar una situación. Por ejemplo, nos llegó a consulta un pequeño, está la mamá con su jueguito y el niño sentado a un lado con su jueguito. O sea, 5 minutos antes de la consulta nunca tienen contacto entre ellos, están ambos jugando, ¿no? Y entonces algo de lo que recomendamos, apaga el juego. Pues platica con tu niño, ¿no? O sea, platica con él de que si vamos a trabajar lenguaje, de todo. Lo que vio en la escuela, lo que hay en casa, dónde fuiste, qué hicieron el fin de semana. Oye, ¿qué te pareció algo que te enseñó la maestra? No sé, algún detalle. No hay ese ejercicio ya de contacto, ¿no? O sea, la tecnología los desplaza, ¿no? Le decimos a los papás, mira, tienes que hablar con él. Tienes que llevarlo a muchos espacios donde tenga como más cosas que colectar y poderlas comentar. Platicar, porque de otra manera el lenguaje se establece en ese ejercicio. Estamos dejando de comunicarnos cuando se supone que podríamos tener las ventajas de la tecnología para comunicarnos mejor. Pero entonces todo lo de los mensajes y los jueguitos y todo te escinde, te separa del contacto con los demás. Entonces la comunicación entre los mensajes, eso más bien es impersonal, ¿no? No tiene el mismo efecto que estar aquí, darnos un abrazo y apapacharnos verbalmente, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando, sí. No, pues esto sí es algo muy, muy grave que está sucediendo, porque ya no son problemas con un origen orgánico, sino son problemas de origen psicosociocultural. ¿Para dónde se está moviendo la cultura? ¿Cómo nos está llevando a la individualidad, pero una forma de individualidad absolutamente abandonados, ¿no? Donde ya no tenemos la atención de parte de los papás como se hacía anteriormente, y esto está dando fuertemente en un rendimiento académico, una capacidad de comunicarse, de expresarse, de debilidad a nivel del lenguaje. Yo creo que
esto que estamos escuchando, y digo porque estamos reunidos aquí todos, más que unos están en la cámara y unos aquí de frente, creo que es algo de verdad de tomarse en cuenta. Si vas a ser mamá, piénsalo por favor antes de ser mamá o papá, ¿verdad? Porque sí, un hijo no es nada más el producto de un apareamiento que puedes abandonar, sino que hay que dedicarse realmente a cuidarlo, protegerlo, confiar, aceptarlo, que son las señales del amor. Si no hay amor, podemos tener un mal rendimiento, ¿no? ¿Qué última recomendación o comentario quisiera usted hacerle a nuestros seguidores? Comentaba usted hace un instante, ¿no? La crianza de los hijos nos obliga a una condición no solo de amor, sino cultural y una responsabilidad social enorme. Tienes que dedicarte a ellos. Muchísimas gracias. Maestra, mire, y como esto es por invitación, nosotros no queremos triangular el contacto. Por consiguiente, le pido de favor, si tiene a bien, nos regale su correo electrónico para que cualquier persona que quiera entrar en contacto con usted lo haga de manera directa, porque no se trata de que nosotros le mediemos en esto, sino directo con usted. Por favor, su correo electrónico para los seguidores. Claro que sí. azulcape@hotmail.com. Dígalo completo, si no, no le escribe. Pues entonces aquí queda una reflexión de verdad muy importante. Creemos que estamos en los albores de llegar al paraíso, porque creemos que la tecnología nos va a resolver todo en la vida y estamos observando que la tecnología no necesariamente es la panacea para resolver las problemáticas vitales de los seres humanos. Estamos observando que no... que el hecho de separarnos, de mantenernos individuales, aislados del mundo, creyendo que estamos en contacto con él a través de un aparato, no está siendo la mejor de las formas para humanizarnos. Estamos observando que el impacto grande que tiene la falta de aceptación, de confianza, de seguridad, protección, de ayuda, de apoyo a nuestros hijos, está teniendo, generando problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje y también problemas afectivos en los niños porque se sienten solos, abandonados. Yo creo que es momento de reflexionar y decidir si se va a ser padre. Hay un compromiso importante, sobre todo si se tiene hijos, ¿no? Que ese es el punto de ser padre. Y si definitivamente uno sabe o considera que no nació para ser padre, realmente lo más conveniente, por favor, es no tener hijos. Esto no quiere decir que no haya un encuentro sexual. Debe haberlo, porque el cuerpo es un elemento biológico que no se detiene y siempre llega a ese punto. Pero hay que hacerlo de manera responsable, hacerte cargo o responsable de ti mismo, no embarazar a una persona o no embarazarte, como ahora se dice, ¿no? Para tener un hijo que después va a ser un hijo de la abuelita, de la guardería, un niño prácticamente abandonado. Porque eso, en lugar de generar buenos ciudadanos, está generando mucho resentimiento en los niños y en la población en general. Y si los niños son el futuro de este país y del mundo, pues yo no quiero niños ni con rencor ni resentidos, sino niños que vivan contentos, tranquilos, felices, en paz y equilibrio. Ojalá que esta entrevista sea de ayuda para todos nuestros seguidores. La Facultad de Ciencias de la Conducta, sus académicos, la Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad. Ojalá que sigan con nosotros, que tengan buena tarde y nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias por todo.